La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de esta protesta y esta posibilidad de que se repitan estas medidas que han tomado algunas agrupaciones y organizaciones sociales, esta llamada Generación Z. Para hablar del tema tenemos vía Zoom una entrevista con el ex congresista y el vicealmirante en retiro, Carlos Tubino. Señor Tubino, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a la persona que ve en tu programa. Señor Tubino, justo hablábamos del tema de esta protesta que hubo el día miércoles y se ha hablado de que hay una posibilidad de que estas se repitan. ¿Cuál es su análisis sobre esta movilización y esta posible repetición de la misma? Sí, mira, primeramente quiero distinguir lo siguiente. O sea que hoy día, como todos sabemos, en nuestra democracia se permite las marchas pacíficas sin ningún problema. Entonces las personas que desean marchar hacen su gestión en la prefectura, le dan su permiso y proceden a la marcha. Lo que acá estamos viviendo es algo diferente. Es una marcha que es utilizada, y a mi concepto, por elementos subversivos, no simplemente vándalos, con fines políticos, para generar un panorama de violencia, caos y lograr objetivos. Y mira, en la última marcha el objetivo era incendiar el Congreso, no había duda de eso. Entonces, a las 7 de la noche se inició un ataque previamente coordinado. O sea, lo que hemos trabajado en la vía militar o lo que han trabajado en la vía policial, se hacen órdenes de operación de cuando se va a operar. Y a mi concepto, estos subversivos tenían su orden de operaciones. Porque, mira, es bien sospechoso, porque a las 7 en punto se inició el ataque para tratar de entrar al Congreso. Pero no solamente empujando y tratando de tirar abajo las barreras, sino usando cañones con una serie de armas De fuegos artificiales. así, con fuegos artificiales, piedras, palos, fierros, etcétera. O sea, fue bien coordinado. Entonces, eso tenemos que estar preparados acá. O sea, y tener claro. Ahora, desgraciadamente, nuestros policías están muy mal equipados para eso. O sea, para resistir un ataque subversivo. No basta con un casco y el escudo que tienen. Por supuesto que no, y una sola vara de ley. Cuando tú haces eso, te expones como jefe a que un policía puede esconder un arma, porque dice, mira, yo aguantaré unas cuantas piedras, pero si vienen a matarme, me defiendo. Entonces, te expones a que haya un excesos por parte de la policía. Entonces, no me parece bien. Yo tengo años, mira, yo desde que estuve en el Congreso, he perseguido por años, por ejemplo, para que se compren armas eléctricas para la policía. Tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, Es verdad. mira, y ahí se produce una situación así, tú no puedes dejar que esto quede impune. Entonces, tú tocas un policía, entonces lo mínimo que vas a recibir es una descarga eléctrica, que va a permitir que tú caigas al piso y seas detenido. Y eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, usted mencionaba que esta movilización muestra de que no era un grupito que se encontró en el lugar y vamos a protestar, sino hubo toda una organización. Veíamos los escudos que se habían improvisado, veíamos también el uso de fuegos artificiales lanzados directamente al cuerpo de los policías, veíamos el lanzamiento de piedras también de parte de la turba. Sin embargo, hay un sector que cuestiona mucho el tema de la llamada represión de la policía frente a una movilización como esta. ¿Es imposible que este tipo de marchas se den sin enfrentamientos? Mira, acá lo que hay que tener claro es lo siguiente. Hay toda una estrategia que yo les llamo de participación de tontos útiles, que sí están velando por los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero que
al estar reclamando lo que manifiestan con respecto a la policía, terminan desarmándolas a la policía. Y entonces aparecen sus generales que por cualquier cosa los relevan del cargo, o sea, no se sienten firmes en el cargo, entonces prefieren esos generales de la policía hoy día, y lo digo abiertamente, prefieren administrar heridos en la policía que ellos se vean involucrados en procesos judiciales o atacados por las ONGs. Y eso lo hemos visto el otro día en su desesperación al comandante general de la policía salir de frente a acusar a este suboficial que ha debido él defenderlo. Pero al final, ¿por qué lo hace? Porque él está con la presión de toda esa gente que quiere que la policía no haga nada, pues. Y eso es lo que estamos viviendo. Claro. Oye, es increíble esto. O sea, ¿qué se está golpeando aquí? ¿El principio de autoridad? Pero por supuesto, fíjate, y eso se ve más claro cuando una chica policía, una suboficial de la policía, estaba en su moto, una policía de tránsito, no estaba ella involucrada Claro. en la marcha, y la tiran abajo, se le tiran encima, y ella saca la pistola, y solamente por el hecho de haber sacado su pistola, porque se sintió amenazada por una turba en ese momento, mira, han salido toda esa gente que han mencionado a criticar a esa policía y ni siquiera defenderla. Entonces estamos acá con todo un grupo de gente y organizaciones, etcétera, de derechos humanos, de terroristas, porque así lo llamamos nosotros los que hemos puesto el pecho en la lucha contra el terrorismo. Son ONGs de derechos humanos, no en forma general, pero terroristas o subversivos o delincuentes. Ahora, estas ONG viven de eso, pues, ¿no? Nacieron para eso también. Efectivamente, efectivamente. Entonces, el mejor ejemplo para mí de esto último que acabas de mencionar es el caso de esta policía. Claro. Y afortunadamente una excelente suboficial que inmediatamente sacó su pistola. No hizo ningún tiro. Solamente por el hecho de sacar su pistola ya la están criticando. Claro, ahora, este tipo de acciones, por ejemplo, hay un policía que el disparo que lanzó hacia el piso terminó con la vida de un manifestante, estos cuestionamientos a la forma, cómo actúa la policía, ¿qué es lo que busca? ¿Minar la institución policial, minar la autoridad? ¿Quiénes están detrás de esto? Sí, fíjate, esta es una campaña que no es de ahora, es una campaña que tiene años, ¿no? En la cual se busca desarmar a la policía, ¿no? Y lo han conseguido. Por eso que los generales envían a los suboficiales y al personal de la policía con una vara de ley nada más. Y no quieren comprar armas no letales, porque dinero hay, pero no quieren comprar. Entonces se niegan a comprar, por ejemplo, porque esto lo he gestionado, yo he estado en la Comisión de Defensa 8 años en el Congreso, y por más que hemos insistido de la Comisión de Defensa, no han querido los generales comprar. ¿Y por qué? ¿Alguna vez le dijeron por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Porque las organizaciones de derechos humanos consideran que, por ejemplo, usar un arma eléctrica es una forma de tortura, y eso no es admisible, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a decir? Y tú imagínate que toda la policía de Estados Unidos, de Canadá, tengo una hija que vive en Canadá y viajo a Canadá, y mira, entonces ahí he visto, ahí hubo un caso de un seleccionado chileno que le tiró, después de un partido en un campeonato, le tiró una botella de cerveza a un policía. El policía sacó su arma eléctrica y le mandó una descarga. Y entonces después hubo toda una protesta, y la policía montada de Canadá, luego de un tiempo de investigación, defendió a ese suboficial y dijo que había hecho lo correcto. Entonces, policías de países desarrollados hacen eso, pero acá no. Acá el policía tiene que ser una marioneta de esta gente, tiene que ser la piñata de subversivos y dejarse atacar. No, pues, por favor. ¿Y usted considera que este tipo de movilizaciones, que al principio se habían
organizado para la caída de Dina Boluarte. Pese a que ya no estaba en el gobierno, se siguió haciendo la movilización, ahora pedían la salida de Gerí. ¿Este tipo de movilizaciones se van a repetir, cree usted, en la próxima semana? Yo creo que la intención es repetirla, pero acá se tiene que analizar bien el tema, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo he sido jefe político militar en el Frente Ucayali cuando estábamos en estado de emergencia. El estado de emergencia, lo que pasa es que últimamente no se cumple. O sea, sacan un estado de emergencia y no se cumple lo que significa el estado de emergencia. El estado de emergencia significa que pierdes la libertad de reunión, el derecho constitucional, y pierdes la inviolabilidad del domicilio. Entonces, si yo decreto el estado de emergencia en Lima, ya no puedes tú ir a marchar, por ejemplo. Tienes que pedirle permiso. Si es que le das el control del frente interno a las Fuerzas Armadas, tendrías que ir a pedir un permiso al comando conjunto, ¿no? Claro. Entonces, acá lo que pasa es que estamos con mano blanda. Acá nadie quiere tomar decisiones. Entonces, todo el mundo quiere ser el bueno de la película. Tienen temor de enfrentarse a esta gente que quiere subvertir el orden. Claro, y veíamos en esta movilización algunos artistas, incluso políticos, veíamos congresistas en ejercicio, además algún excongresista, Indira Wilca, la vimos por ahí. ¿Qué participación tienen este sector de izquierda en este tipo de movilizaciones? Se les acusa mucho de azuzar a la masa. Sí, mira, algunos son bien intencionados, y lo digo con conocimiento de causa, van vamos a decir, a marchar en pro de los derechos humanos y con otra serie de protestas políticas, etcétera. Sí, pero al final, oye, terminan de tontos útiles de esta gente, que son ultra radicales, ellos son, vamos a decir, personas mucho más moderadas, pero terminan apoyando a esa gente, algunas veces sin quererlo. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Entonces acá estamos en un momento que se tienen que tomar decisiones, pero si yo quiero estar bien con Dios y con el diablo, entonces no vamos a ningún lado. Claro, y está justo, usted mencionaba el tema de los estados de emergencia, ¿no? Y el día viernes por la noche, el premier Ernesto Álvarez anunciaba que se estaba evaluando decidir tomar una medida de estado de emergencia en todo Lima metropolitana. ¿El estado de emergencia qué implica? ¿Presencia militar en las calles necesariamente? Mira, tú cuando decretas como presidente de la República el estado de emergencia, tienes de arranque dos opciones. Tú puedes decretar el estado de emergencia y sigue manteniendo el control del orden interno de la policía. Pero tú también puedes, en el estado de emergencia, darle el control del orden interno a las Fuerzas Armadas. Si tú lo haces, y eso depende de tu decisión, si lo haces así, en el comando conjunto ya se debería abrir, en el momento que se decidiera de esa manera, el COFI, que es el comando del frente interno, que es con un estado mayor policial y militar, para ver este tema y comenzar a actuar. Claro. Pero, sí. ¿Usted considera que la situación de inseguridad que se vive no solamente en Lima, en muchas regiones, obliga a que el comando conjunto de las Fuerzas Armadas tome las riendas de la seguridad ciudadana? Yo sí creo. Yo soy en la situación que estamos. Mira, ¿sabes qué cosa es lo que me hace pensar a mí? Me hace pensar lo siguiente, y lo que gritamos canas que hemos vivido todo esto. Nosotros nos pasamos del año 80 al año 82 escuchando al presidente Belaúnde y a su ministro de Interior, etcétera, ¿no? Diciendo que los ataques que habían en la sierra en ese tiempo, sobre todo en Ayacucho, eran ataques producidos por avigeos, que no eran terroristas ni nada. Nosotros insistíamos que eran terroristas. No, el gobierno no decía. Y entonces al final se demoró 2 años para que actuaran las Fuerzas Armadas. Hoy día estamos diciendo que, mira, estamos luchando contra los extorsionadores. No son extorsionadores. Son vándalos, ¿no? Y en ese plan estamos repitiendo la historia que hemos vivido del año 80 al 82, cuando se decía, no, son avigeos. No,
en realidad hoy día son subversivos. Es más, si uno analiza más profundamente el tema, el ataque que hubo en Chorrillos a Aguamarina, a la Ajá. orquesta, mira, ese ataque fue un ataque subversivo, eso no fue un ataque de un extorsionador. Es más, los propietarios de la orquesta Aguamarina dicen que ellos no estaban siendo extorsionados últimamente. Entonces, ¿de dónde apareció un tipo descargando con una metralleta 27 tiros, por favor? Eso no lo hace un extorsionador. Un extorsionador te llama por teléfono y te amedrenta, pero 27 tiros que ha podido matar a 10, 15 personas, eso lo hace que un extorsionador. No, pues, Claro. Entonces estamos hablando que ya hay una actividad subversiva en Lima Metropolitana con ese tipo de actos. por supuesto, es que tenemos que aceptar que estamos enfrentando a un grupo subversivo con fines políticos, que hizo, a mi concepto, que hizo el ataque de Aguamarina, y luego lo vemos en las manifestaciones. Y entonces, esto no es algo simple. Ah, Ante una situación de esa categoría, por supuesto que se tiene que decretar el estado de emergencia en Lima y se tiene que dar cumplimiento al estado de emergencia. Lo que pasa es que últimamente se ha decretado estado de emergencia y no se da cumplimiento. claro, Por ejemplo, eran para el papel nada más. nada más, por ejemplo, fíjate, en estado de emergencia tú le das la seguridad del Frente Interno al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer operativos de rastrillaje. ¿Qué son esos operativos de rastrillaje? Yo llego, por ejemplo, a una zona que la geolocalización me ha dicho que se ha hecho una llamada extorsiva, y desgraciadamente hoy día acá te dan más o menos una aproximación de 300, 400 metros. No sabes exactamente el sitio. Ujú. Entonces tú llegas ahí con las Fuerzas Armadas, bloqueas varias manzanas, ¿no? Que hacen el bloqueo de las Fuerzas Armadas, y la policía con la fiscalía comienzan a registrar todas las casas, ¿no? Y entonces tienes que hacer ese tipo de operativos. Ahora, si no quieres hacer eso, entonces sigamos aguantando y ya dentro de poco tendremos coche bomba. Claro. Se habla mucho de que se ha subestimado, así como usted recordaba el tema del 80 al 82, se subestimó la acción terrorista. Acá también se habla mucho de que se subestimó el crecimiento de la delincuencia y mucho tuvo que ver el ingreso de delincuentes que venían del extranjero. Esta situación, ¿usted le ve una pronta salida? ¿Es un trabajo a largo plazo? Y mira, acá tenemos una combinación de delincuentes extorsionadores con subversivos con fines políticos, ¿no? Y que están en proceso de formación y prefieren no salir a decir nada, ¿no? Como lo hacía el MRTA. El MRTA inicialmente asaltaba bancos, pero no decían que eran de un movimiento subversivo Ujú. o terrorista. No, no decían nada. Estaban haciendo caja, Claro. ¿no? Entonces, acá estamos con lo mismo. Estamos viviendo cosas que ya hemos vivido en el Perú, pero no se toman decisiones. Esa es la diferencia. Claro. El tema de decisiones también tiene que venir acompañado, según especialistas, de posturas, de demostración con acciones. Y una de las cosas que se ha venido destacando del actual presidente José Gerí es estos dos actos que tuvo respecto a la marcha. Uno, abandonar Palacio durante la noche de las protestas para ir a los exteriores del Congreso a ver a los policías que estaban heridos, y a los 2 días también ver, digamos, condecorando a algunos, o resaltando la labor de algunos policías en una ceremonia en el Potao. Este tipo de acciones, ¿considera que buscan recuperar un poco el ánimo en la policía o simplemente es una actividad para la foto? Mira, el presidente es un joven que no tiene mayor experiencia, menos en las cosas que estoy hablando, ¿no? Entonces, se ve que es una persona con buenas intenciones, ¿no? Y eso no podemos dudarlo, pero que no tiene ninguna experiencia. Mm. Entonces, si a su lado termina gente blanda hablándole al oído, terminará hablando, pues. Si al final tienes a alguien que le haga notar las cosas que estamos viviendo como realmente sucede, y entonces tomará otro tipo de decisiones. Entonces, esa es la verdad.
pero acá no estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego que puede las cosas ponerse peor. Y por otro lado, digo lo siguiente, veo algunos letreros en algunos lugares que ese policía resiste. Resiste. ¿Resiste qué? ¿Resiste desarmado? No, pues, oye, un policía, tú le vas a otros países, en Estados Unidos, Canadá, etcétera, levántale la mano nada más a un policía y te arriesgas a que te mete un tiro. Si le levantas la mano, ahora imagínate, agarrar y hacerlo pomada, como se ha hecho últimamente, a más de 48 policías, etcétera, etcétera. Oye, eso no se ve en ningún país del mundo. A ver, busca en qué país del mundo en una manifestación terminan 48 policías masacrados. Y cuando Claro, uno de los policías trató de defenderse porque venían a hacerlo leña, ¿no? Al final termina disparando mal, porque no, tampoco pidamos nada, pues, porque la policía peruana es una policía pésimamente preparada, no tiene instrucción ni entrenamiento. ¿Por qué no tiene instrucción ni entrenamiento? Porque en un año queremos sacar policías, mientras las Fuerzas Armadas sacamos suboficiales en 3 años. Entonces este pobre chico se vio amenazado, no debió disparar pues, al piso, como dice. Tenía que haber disparado al aire, ¿no? ¿En dónde, en qué lugar dice que cuando uno se ve amenazado se dispara al piso? Yo en mi vida naval, como infante marina, he visto accidentes de rebote. Sí, he visto accidentes de rebote en nuestros campos de tiro, disparando, un tiro cayó en una piedra y termina hiriendo a una persona, por favor. claro. A veces es esto, ¿no? A veces se busca tener policías, incrementar la cantidad de policías por la deficiencia que hay, pero pasa muy poco tiempo en la escuela, ¿no? Eso es un tema que hay que trabajar y hay que afinar con, bueno, el nuevo ministro del Interior tiene un trabajo ahí increíble que va a ser difícil. Ahora, la última pregunta, señor Tubino. Este miércoles se presenta el gabinete, se debería presentar el gabinete para pedir voto de confianza. ¿Usted cree que algunas bancadas van a buscar condicionar el voto de confianza al Premier y a su gabinete, condicionar con la salida del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, luego de la muerte de este manifestante durante las protestas? Mira, puede ser que suceda eso y sobre todo la bancada de izquierda, las bancadas que le llamamos caviares, que existen en el Congreso, congresistas bajo esa forma de pensar, pero sí pues puede pasar eso, pero no hay que cambiarlo pues al ministro del Interior, ¿no? Y entrar a buscar el voto de confianza. Por otro lado, para terminar con lo que estaba diciendo, el gran problema que tenemos en la policía, que es una policía que tecnológicamente está en la edad de piedra. Entonces busca desesperadamente aumentar sus efectivos cuando pueden suplir efectivos con tecnología. Acá no hay tecnología, acá estamos peor que cuando me recibí de Alférez en el año 69. Hoy día la policía está más desarmada que en el año 69. Tecnología cero. Entonces, oye, eso es una policía que necesita una reforma total. Claro. Y es lo que yo pienso. Hay un tema logístico también que hay que mejorar, bueno, y esperemos que se tomen acciones con esta nueva gestión. Señor Tubino, ha sido un gusto conversar con usted. Sí, muchas gracias, Carlos. La verdad que excelente tus preguntas, nos dejas expresarnos bien y sobre todo que nos das oportunidad a que la gente se entere de la situación que estamos viviendo en el país. Bien, Muchas gracias y muy buenos días. que tenga buen día y buena semana. Bien, estuvo con nosotros el ex congresista y vicealmirante de retiro, Carlos Tubino, con quien hemos hablado sobre este tema de seguridad ciudadana y algunas propuestas que mencionaba respecto a los estados de emergencia que se deberían aplicar ante esta situación de inseguridad que se vive en el país.